uno de los barrios de San Francisco de Paula, en el municipio de San Miguel del Padrón, se encuentra esta propiedad en venta, la cual vamos a estar explorando mediante un house tour que estaremos haciendo en los próximos minutos y al mismo tiempo le estaremos comentando unos cuantos detalles acerca de la misma. Comenzamos con la parte de la entrada. Como pueden ver, un jardín que la persona que quizás quiera invertir o comprar esta casa, se me ocurre algo como que alguien quiera hacer aquí una especie de parqueo para guardar algún vehículo o algo. Miren, también cuenta con una cisterna que ocupa prácticamente todo este cuadrante de aquí, o sea que es una cisterna bastante grande, que la persona que compra esta casa aquí quizás no tenga problema con el agua una vez entre, porque siempre hay faltante. Entonces, antes de entrar a la casa, yo les voy a grabar los alrededores por fuera, porque presenta dos pasillos laterales. Este que están viendo ahora y otro que está a la izquierda del frente. Por aquí podemos ver y mostrarles parte del patio. Un patio, como pueden ver, súper espacioso, que ocupa todo este cuadrante de acá. Y bueno, si nos desviamos por aquí, para que puedan ver que aquí pueden hacer hasta cultivo, ¿vale? Salimos a el otro pasillo lateral. Que bueno, como es una casa inhabitada en estos momentos, ya antes de entrar les adelanto y les pido de favor que obvien un poco el tema de lo abandonada que se encuentra hasta cierto punto, de que tiene humedad, de que van a haber polveros, quizás vean un poco de reguero. Ya se pudieron dar cuenta el jet basal que hay aquí, que hay que darle mantenimiento. Entonces nada, ahora sí vamos a entrar a la casa. Bueno, ya nos encontramos dentro de la casa como tal y por supuesto a la entrada, ¿con qué nos encontramos? Con la sala. Una sala, como pueden ver, súper espaciosa, que en la antigüedad, hace tiempo atrás, las ventanas que ven aquí eran de madera, pero bueno, uno poco a poco hizo como una inversión y convirtió las ventanas con material de hierro y cristales y demás. Ya en la misma sala doblamos al primer cuarto de 4 que posee la propiedad o la vivienda. Como se pueden dar cuenta, creo que este viene siendo como el cuarto más grande de todos los que verán. No sé, ustedes me dejarán en la parte de los comentarios que creen al respecto. También hicimos una ventana también de hierro con cristales, porque también era de madera, ¿saben? Y ustedes saben, si usted no le da mantenimiento a estas ventanas, se podrán imaginar que la humedad acaba con ellas, el comején, y acabó con esas ventanas totalmente. Estamos mostrándoles aquí todos estos muebles, ¿saben? El escaparate, que es de una madera súper buena, antigua, que esto sí no tiene muerte, ahí no entra comején, ahí no entra absolutamente nada. Ahora, estamos aquí en lo que nosotros creemos que es el comedor. Si para usted es saleta o algo así, pónganlo en la parte de los comentarios, porque este mueble que ven acá básicamente es lo que divide esta parte principal de la sala con donde nos encontramos ahora mismo. Pueden ver que también ahí usted puede poner su mesita para comer y demás. De ahí nos desviamos hasta el segundo cuarto. Ya como pueden darse cuenta, es un cuarto un poco más pequeño. No sé si es una persona que esté interesada en esta propiedad y tenga una familia, quizás este sea el cuarto del niño y demás. Esas son ideas que yo les estoy dando. E incluso aquí hay una puerta que si usted la abre, puede atravesar sin tener que pasar por la sala o por el comedor hacia el primer cuarto. Un detallito ahí. Ahora vamos a seguir por acá. Estamos ahora en la cocina. Como les dije, en las afueras de la propiedad, obvien la parte de la destrucción que hay, la humedad que cuando la casa lleva mucho tiempo cerrada, acaba con las paredes, la falta de mantenimiento que hay en algunas partes, ¿ok? Por eso, miren, esta es una de las ventanas que les estaba comentando que eran de maderas, está completamente destruida y el comején acaba con ella y por eso tuvimos que cambiarlas gradualmente. Pues miren, aquí tenemos la puerta de la cocina que va directamente al patio que ya les mostré en los minutos iniciales del video y bueno, se pueden dar cuenta que es una cocina súper espaciosa, la verdad. Ahí producción está mostrándole los alrededores y
que está que no colabora. En la misma cocina nos encontramos con el baño. Baño que, debido a lo que les mencioné, no tiene bombillo ahora mismo porque se fundió. Entonces lo que toca es alumbrar un poco para mostrarles que también es un baño acorde a las dimensiones que posee la casa, básicamente. Vaya, que compre esta casa tiene que echar su dinerito, pero vale la pena porque es una señora propiedad y una señora casa, sin dudas. Y ahora, como les mencioné hace poquito, les comenté que esta casa posee 4 cuartos y solo les he mostrado 2. Voy a mostrarles los otros 2 ahora, que aquí sí, la tarequera de Mamá Lucinda, porque aquí se podrán imaginar. Sí, vamos a alumbrar. Aquí se podrán imaginar que este tercer cuarto básicamente es como una casa de descanso. Entonces aquí están materiales de construcción, las rejas que se quitaron, banquitos de cosas que se estuvieron haciendo aquí. Y lo siento, pero así que por favor, eso cuando se venda se desaparece. Y aquí está el cuarto. Y aquí estamos en presencia del cuarto, valga la redundancia, que también se volvió un cuarto de desahogo, pero bueno, la persona que compre esta propiedad o que esté interesado sabe perfectamente que todo eso se elimina por completo. Que yo dándoles idea puedo decirles que este cuarto se puede hasta independizar, se puede hacer una entrada independiente y la persona que quiera tener aquí su espacio necesariamente no tiene que pasar por el resto de la casa, pero bueno, son ideas que uno como que ya lleva tiempo viviendo o conociendo esta propiedad puede darles como detalles. Entre otros de los detalles que quería mostrarles que también pueden ser de interés para los interesados que quieran comprar esta propiedad, puedo decirles que la casa tiene placa libre. Placa que tiene su manta para el tema de la humedad, del techo y demás. Y aquella persona que quiera como que agrandarse y extenderse puede construir en los altos de esta casa. Ok, detalles finales de esta propiedad en venta. Si eres un real interesado, ahora mismo te voy a estar exponiendo los medios por los cuales me puedes contactar para de esta manera brindarte detalles más importantes, como es el caso del valor y la dirección de la vivienda. Lo mismo puedes escribirme a través del correo que está apareciendo en pantalla o buscarme en otras redes sociales, ya sean Instagram o TikTok. Ahora bien, si no te interesa en lo absoluto comprar esta casa y viste este video por entretenimiento, por curiosear o por chisme, te traigo una propuesta si llegaste a este punto del video. Si eres cubano residente en La Habana y viste este contenido o un familiar en el extranjero lo vio y te lo compartió, se me ocurre, aquí ustedes saben, ayudando al prójimo, que si tienen una propiedad, una vivienda en venta, podemos hacer un material, un contenido audiovisual muy similar a este que pudieron ver en específico. Y así creamos algo bien bonito y de cierta forma le da visibilidad a lo que usted esté vendiendo. No sé, quizás sea una idea totalmente descabellada o una idea que mucha gente no le presta atención, pero bueno, si te interesa, te invito a que me localices a través de los medios que compartí hace unos segundos atrás. Así ponemos punto final a la experiencia por el día de hoy, que espero que de cierta forma se hayan entretenido, me hayan acompañado en este house tour. Así que comenten en la parte de los comentarios sus opiniones, que siempre los estoy leyendo. Sé que hubieron diferentes cabos sin atar que creo que no son necesarios estar exponiendo en este video, como el origen de cómo nosotros adquirimos esta casa, entre otros detalles que esa hora no viene al caso, ¿ok? Porque los conozco perfectamente. Yo me estoy despidiendo sin antes darle las gracias, como siempre, por ver este material hasta el final y que me ayudas dejando un me gusta, compartiendo el video con un amigo, hypeándolo de ser posible y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón y nos vemos en unas horas con más contenido. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.